En el día de hoy vamos a estar simulando la carrera de Raúl Moro. Y para el que no lo conozca, te lo voy a presentar. Es una joven promesa de apenas 21 añitos que juega actualmente en el Real Valladolid. Ha jugado en equipos como el FC Barcelona, la Lazio, el Oviedo, entre ellos. Tenemos el objetivo de que gane el Balón de Oro. ¿Es muy difícil? Sí, la verdad, porque no sé cómo va a reaccionar el FIFA con este jugador. Y para ello me gustaría cumplir algunos de los objetivos. Y entre ellos está el ganar la Champions, ganar una liga en el equipo en el que esté, del país en el que esté, la Copa del país en el que esté y, por supuesto, el Balón de Oro. Bien, pues ya estamos por aquí, vamos a simular el primer año de la carrera de Raúl Moro. Como podéis estar viendo, ahora mismo tiene 69 de media, es todavía chiquito. Esta es la plantilla actual, vamos a empezar en segunda división. Recordemos que el jugador estaba cedido por la Lazio, o sea, solo estará un año en el Valladolid y luego veremos a ver qué tal el siguiente año, a ver qué temporada hace y a ver si lo podemos comprar. Yo voy a simular y voy a irme a otro club a ver qué tal hace el Valladolid las cosas. Yo lo voy a dejar solo. Que el Valladolid tome sus propias decisiones, si el jugador juega o no juega, y cuando termine la temporada nos volvemos a ver. Bien, pues ya ha terminado la primera temporada y vamos a ver qué tal le ha ido al Valladolid primero. En posiciones, vale, bien, ha quedado segundo empatado a puntos con el Español, está bastante bien, o sea que asciende directo a primera división. En la plantilla, Moro ha subido de 69 a 72, o sea que ha jugado bastante, yo creo, ¿eh? Vamos a ver qué tal las stats de la plantilla. Vale, tenemos primero Marcos André, Iván Sánchez, pues casi 3 partidos ha jugado nada más y ha marcado un gol, o sea, apenas ha jugado. O sea, que ha jugado bastante, yo creo, ¿eh? A ver, lo bueno es que ha subido de 69 a 72. No tiene muy buena pinta en el Valladolid. Vamos a intentar comprarlo, porque ya que estamos, se supone que tiene la opción de negociar la compra. Entonces, vamos a ver cuánto piden por él. Vamos a darle 4,5 millones, a ver si lo acepta. Vale, pues sí, que lo han aceptado. Entonces, se va a quedar en el Valladolid. Y así es como ha quedado oficialmente la temporada. Hemos quedado segundos, está muy bien. Hemos caído en la primera ronda de la Copa de España, pero bueno, no pasa nada. Para estar en segunda división está bastante bien. Hemos quedado segundos, se ha cumplido el objetivo, así que vamos a por la siguiente temporada. Y ahí está oficialmente el fichaje de Raúl Moro. Entra por las oficinas el primer día, ya está dentro. Vale, pues vuelvo a hacer lo mismo que la temporada pasada y me voy a ir a otro club y vamos a ver qué tal le va al Valladolid y al jugador en esta temporada. He querido hacer un parón a mitad de temporada a ver qué tal le va al jugador. Veo que no ha subido de media, no sé ni siquiera si estará jugando o no. Vale, por lo que veo el jugador no está jugando, tiene 72 de media, solo ha jugado 3 partidos y esto pinta muy mal. Así que vamos a ver qué tal le va al Valladolid. Va fatal en la liga el Valladolid, ¿eh? No lo remonta. Pues terminada la temporada vamos a ver qué tal le ha ido. No creo que tenga muy buena pinta. Posiciones, efectivamente al final han quedado últimos, bajan a segunda. Es que apenas han marcado goles, o sea, el máximo goleador ha sido Sila y tampoco... Vale, Raúl Moro al final ha subido, mira, ha subido 6 puntos, ha jugado 17 partidos, ha marcado 2 goles y ha metido una asistencia. El problema es que el jugador va a tener que seguir jugando en segunda y no sé hasta qué punto eso le puede venir bien. Vale, pues vamos a ir a por la tercera temporada. Vamos a dejar el jugador aquí con 78 de media y cuando termine la temporada vamos a ver cómo nos lo encontramos, si el Valladolid ha ascendido, si el jugador ha conseguido jugar y si ha subido de media. Vale, chicos, pues iba a simular y me he encontrado con este mensaje y es que Raúl Moro se ha ido al Español. El Español ha pagado la cláusula y el jugador se ha ido. Así que voy a ver dónde está el Español, voy a simular y a lo mejor ahí le va un poquito mejor que en el Valladolid. Vale, pues también está en segunda división, así que yo creo que aquí jugará con la media que tiene, yo creo que jugará. Así que vamos a simular a ver qué tal le va. Pues después de simular toda la temporada, por lo que veo el Español está en los puestos de playoff. Así que vamos a ver qué tal le ha ido a Raúl Moro. Ha subido a media 82. Ha jugado 36 partidos, 7 goles y 2 asistencias. Ya no tiene tan mala pinta, ¿eh? A lo mejor no le venía mal cambiarse al Español. Bueno, pues ya que estamos aquí vamos a ver qué tal le va al Español. Vale, el primer partido de los playoffs lo ha perdido. Vamos a ver qué tal el segundo partido que se juega en casa. Han perdido en penaltis. Pues se queda otro añito más en segunda. Pero bueno, no ha estado mal la temporada que ha jugado. Al final ha jugado 38 partidos. No está nada mal, ha subido 3 de media.
Pero yo creo que sinceramente ya se le van quedando los clubes un poco pequeños. Creo que para un jugador de su media necesita algo un poquito más. Quería ver cuál era el valor actual del jugador y actualmente cuesta 67 millones y medio. Ahora mismo tiene 82 de media y yo no sé si aguantará mucho en el Español, la verdad. Vale, yo voy a simular y me voy a ir a otro club. Lo voy a dejar a ver qué tal. Pero no sé si después de esta temporada el jugador va a aguantar mucho más aquí. Pues ya hemos simulado la cuarta temporada y como era lógico, el Español ha subido a primera división. Vale, yo creo que hasta ahora esta ha sido su mejor temporada. Ha jugado un total de 43 partidos, ha marcado 18 goles y ha dado 8 asistencias. Es una locura y además ha subido 2 de media. Así que yo creo que para que tenga opciones de ir a un gran club, yo creo que hay que ponerlo en venta, ver las ofertas que llegan e irse a un club muy top. Yo ya he puesto el jugador a la venta, yo voy a simular en otro equipo a ver qué es lo que hace el Español y a ver a qué club lo vende. Vale, pues ya he simulado hasta el final del mercado y vamos a ver dónde se ha ido el jugador. ¿Sigue en el Español? Se ha quedado en el Español. No me lo puedo creer que se haya quedado en el Español. Bueno, pues voy a simular hasta el 1 de enero a ver qué es lo que pasa. Pues ya tenemos club para Raúl Moro y se ha ido al Bayern de Múnich. Y esta es la plantilla que tiene el Bayern de Múnich, que tiene todo un equipazo. Bueno, Harry Kane y Neuer es que tienen más años ya que Tutankamón y aquí siguen. Vamos a echar un ojo a la plantilla que tiene el Bayern de Múnich. Efectivamente, Neuer tiene 41 años, un jugador para la historia. Igual está un poquito mayor ya, pero bueno. También tiene Raúl Moro, Moleiro, Palacios, Vitinha, Musiala, Talisca, Son, Fofana, Harry Kane y Enes Unal. Vamos a mirar también cómo va la clasificación. El Bayern de Múnich va segundo. No sé si juegan... Bueno, ha ganado la Super Cup de Alemania. Están en las semifinales de la Copa. En la Champions, importante, le ha tocado contra el City en octavos. O sea, está bien porque va a jugar la Champions. Y bueno, vamos a simular hasta final de temporada a ver qué tal le ha ido a Raúl Moro. Vale, pues ya ha terminado la temporada y me hace especial ilusión ver si el jugador ha ganado algún título. Vamos a mirar, de momento creo, estamos a la final de la Copa Pokal de allí de Alemania. O sea, podemos optar a un título. En Champions no hemos llegado a la final, han llegado el Arsenal y la Juventus y directamente caímos en octavos, ¿verdad? Efectivamente nos ganaron 4-1. En Liga ganamos la Liga, o sea que el jugador ya tiene un título y vamos a ver si optamos al segundo título. Pues yo creo que vamos a simular el partido a ver qué tal les va. Bueno, pues termina la primera parte sin goles. Esto tiene pinta que va a terminar 0-0, ¿eh? Pues nada, hemos perdido el título en el 90. Vamos a mirar las stats. De momento hemos visto que ha subido un puntito, pero bueno, vamos a ver qué tal le ha ido en cuanto a partidos y goles. No ha jugado mucho por lo que parece. Ha jugado solo 13 partidos, un gol y 2 asistencias y un título. Recordemos que se ha llevado la Liga Alemana. Vale, pues así es como ha terminado el club. Ha terminado primero la Bundesliga, la Supercup la ganó, pero no estaba el jugador. Y en la Champions pues han quedado octavos, pero yo creo que la próxima temporada la va a romper. Vale, me acabo de enterar que Raúl Moro ha ido con la selección. Entonces quiero mirar, vale, España. Pero ¿cómo puedo ser tan gafe? Veo el partido de la Copa de Alemania y lo pierde. Me meto a ver cómo va España y lo eliminan. Vale ya, ¿no? Pues llega el momento de pedir la solicitud a otro club, de simular la temporada y no sé por qué me da la sensación de que esta temporada sí. Vale, pues hemos simulado ya la temporada número 6 y vamos a ver qué tal. Uf, como quintos. No vamos ni a la Champions. Pinta feo esto, ¿eh? De momento, quintos. Hemos quedado quintos en la Bundesliga. En la Champions no hemos llegado ni a la final. Ni semifinales. Bueno, hemos llegado a cuartos de final. Nos ha eliminado el Barcelona 3-4. La Supercopa también la perdimos. Increíble. Soy peor que Harry Kane. Y no hemos ganado nada. O sea, absolutamente nada. Raúl Moro ha subido a 93. Una locura. Y vamos a ver las estadísticas. Porque ha subido 37 partidos, 5 goles y una asistencia. O sea, malas, la verdad que malas, ¿eh? Pues hemos llegado al final de la temporada y me gustaría saber cómo le ha ido al club. Tengo ganas de ver cómo le ha ido. Yo creo que algo hemos ganado seguro. Moro ha subido uno más de media. Vamos a ver, posiciones. Vale, nos hemos llevado la liga. Hasta ahí, perfecto. Aquí no sé ni siquiera en qué competición estábamos, la verdad. No tengo ni idea, sé que quedamos quintos.
pero no tengo ni idea, la verdad. Vale, estuvimos jugando a la Europa League, ganamos al Young Boys, llegamos... Bueno, nos eliminó el Celta, es que no me lo puedo creer. El Celta. La Champions, la final es Borussia de Dortmund, Manchester City. La Copa tampoco hemos llegado, llegamos a semifinales y nos eliminó el Werder Bremen. Pues solo nos hemos llevado una liga. Vamos a ver qué tal las stats. 48 partidos, 17 goles y 7 asistencias. Creo que esta temporada ha ido mejor que la anterior. Pues creo que vamos a simular una temporada más. Va a ser la última. No tiene pinta de que vaya a ganar el Balón de Oro. Así que vamos a ver qué tal en la última temporada. Al menos jugamos Champions. Esperemos que se consiga algo, por lo menos para estar nominado. Pues hemos llegado al final de la temporada, no me salen más partidos, eso quiere decir que no hemos llegado a la final de nada. Nos hemos llevado una liga, eso está muy bien. Esta temporada, bueno, ha jugado 31 partidos pero ha marcado 4 goles y una asistencia, tiene menos gol que un camello. Aparte de eso vamos a mirar si se ha llevado algún título, vamos a mirar hasta dónde hemos llegado. Vale, la liga la tenemos. En Champions caímos en octavos contra el Olympique de Marsella. En la Copa de Alemania caímos en la ronda 2 contra la Unión de Berlín. Y la Super Cup alemana, al menos nos la hemos llevado. O sea, nos hemos llevado 2 títulos esta temporada. Y aparte de eso, poca cosa. Vamos a hacer un recuento. Una vez hecho el recuento, estos son los datos. Ha jugado un total de 230 partidos, haciendo un total de 55 goles, 22 asistencias y se ha llevado un total de 4 títulos, que son 3 ligas de Alemania y una Supercopa de Alemania. La verdad es que me esperaba un modo carrera mejor, con mejores stats, con más títulos, con opciones al menos de luchar por el Balón de Oro. Pero bueno, supongo que de sueños también se puede vivir. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita importante. Y si te apetece que haga la carrera de algún jugador, no te olvides de dejarme en los comentarios que yo te leeré y lo tendré en cuenta.